¿Cuántos saben que Dios nos hizo hermosos? Amén. Entonces está prohibido determinantemente que usted se mire al espejo y diga, ay, esa nariz, ay, ese cabello, ay Dios, ¿por qué me hiciste así? Usted es hecho a la imagen de Dios, es hermoso, es hermosa. Amén. Entonces créale al Señor, el Señor, gracias. Gracias porque me hiciste hermosa, hermoso, para glorificar tu nombre en mi vida. Amén. Entonces, cuando usted y yo tenemos esa identidad, sabiendo quiénes somos en el Señor, nadie nos echa cuento. Amén. Bueno, vamos a la palabra. Hoy el título es, para los que anotan, volver al fuego. Dice, amados e encendidos e imparables. Amén. Y vamos a comenzar con la palabra en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 6, y ahí mismo busca Juan 13, 23. Los separan, por favor. Vamos a estar bajo la guía de estos dos versículos. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y Juan 13, 23. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Amén. Bueno, este año hemos estado caminando en la palabra yeshiva, que significa mi deleite está en ella. Amén. Que el Señor nos ama, el amor de Dios ha estado en nosotros. Que el amor de Dios es el que nos cubre, el que nos guarda, el que nos protege. Y cuando tú y yo entendemos eso, en medio de cada situación que estamos pasando, nosotros vamos a tener esperanza. Porque sabemos que hay alguien que está cuidando de nosotros a pesar de las circunstancias. Amén. Y bueno, también hemos estado hablando en este mes sobre el fuego. Hoy es el último domingo del mes y entonces hemos estado enseñando, explicando qué es el fuego. Pero yo me voy ahora, vamos a ver una historia, les voy a ilustrar una historia. Ahí donde están, pongan sus antenitas, su mente a cómo es a funcionar en pos de esta historia. Dice, esta es una historia de Jack London, un escritor canadiense. Y este escritor realizó un libro que se llama Construir un fuego. Y en este libro, ¿qué pasa? La historia nos cuenta que había un hombre que era muy diestro en los campamentos, en hacer campamentos, en caminar a campo abierto y todas estas cosas. Y entonces él llega a Canadá, al lugar de Yukon. Este es un bosque. Y cuando llega a este bosque había unas temperaturas altas y entonces uno de los ancianos uno de los ancianos del territorio, del lugar, le dice, no te adentres al bosque porque hace mucho frío. Entonces una de las formas en que estas personajes o el personaje prueban que las temperaturas que hay, el anciano coge y echaba saliva y si la saliva se congelaba enseguida era prohibido que uno se adentrara en ese bosque. Sin embargo, el tipo era muy diestro y creía en sus facultades y comenzó a entrarse adentro. Cuando estaba caminando, de pronto hay un lago que está congelado y se hunde. El hombre sale como puede, todo mojado, todo, y sale y entonces estaba temblando, titirando y trata de buscar que no se le haya mojado los fósforos, los encuentra, las manos las tenía congeladas, comienza a quitarse los zapatos y trata de prender los cerillos con los dientes porque las manos no le daban. Y era tanto el frío que hacía que el cuerpo no le daba, no le respondía, hasta que de pronto cogió unas pajillas que habían y se las puso en la mano y trató de encender el fuego ahí y lo puso como pudo en el piso. Y empezó a tratar de calentar las manos, pero en eso ve una rama que está en el árbol donde él se puso, debajo del árbol donde él se puso y la jala. Y cuando jala la rama, cae todo el hielo. Viene todo el hielo del árbol le cae. Y el fuego se apaga. Amén. Y esto es lo que muchas veces nos pasa a nosotros, iglesia. Que a veces estamos tratando de llevar la obra del Señor, nuestra vida,
nuestra familia, lo que hacemos con nuestras fuerzas, porque nos creemos muy capacitados, muy entendidos, porque creemos que en nuestras fuerzas podemos. Y entonces, muchas veces, cuando el Señor quiere trabajar en nosotros, lo dejamos a un lado. Y simplemente buscamos al Señor, cuando estamos de pronto con apuros en nuestra vida, entonces ahí sí le decimos, Espíritu Santo, ven. Los servidores de pronto me toca servir, entonces ahí sí, Espíritu Santo, ven. Pero una vez que hemos terminado esa función, decimos, Espíritu Santo, tú allá y yo acá. Amén. Y entonces dejamos al Espíritu Santo de lado y el Espíritu Santo quiere que tú y yo estemos conectados con Él de día y de noche, en todo tiempo. Amén. Y entonces el Espíritu Santo quiere que tú y yo estemos ardiendo en ese fuego, y eso hemos estado enseñando durante este mes. Y leamos otra vez el pasaje en 2 de Timoteo 1:6, por favor. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Amén. Y entonces hay algo que el apóstol Pablo le dice al joven Timoteo: aviva el fuego. Amén. Usted y yo tenemos la obligación diaria de avivar el fuego que está en nosotros. Es nuestra obligación diaria. Pero muchas veces dejamos que el día a día nos confunda, nos canse y todo se nos acumula, y entonces dejamos al Señor de lado. Dejamos al Espíritu Santo de lado y vemos que el fuego espiritual es necesario. ¿Por qué? Porque el fuego espiritual, nos da calor, nos da dirección, nos da pasión, nos da protección. Y si usted en algún momento se ha sentido, más aburrido que mico en bonsai, quiere decir que a usted le hace falta el Espíritu Santo. Porque muchas veces dice, ay no, es que estoy aburrido, ay no, es que me siento apagado, Y eso lo cogemos como palabras de cliché, y hoy en día se está escuchando en la iglesia. Y si hubiera sido en la iglesia en otros tiempos, mínimo los pastores los hubieran ungido con aceite de pescado. Pero lo que era, eso se prendía el fuego porque se prendía. Y usted y yo tenemos que anhelar al Espíritu Santo. Tenemos que, es anhelar. Una vez estaba escuchando una prédica del pastor Claudio Freisen, y entonces viene un muchacho y le dice: pastor, póngame las manos porque necesito que el fuego del Espíritu Santo esté en mi corazón. Y dice, sí. Y estaban cerca de una piscina y él cogió y le dijo: mira, necesito que nos agachemos aquí un momentico que se me cayó algo. Y cuando el muchacho trata de acercarse, le mete la cabeza. Y se está ahogando y lo saca. Y vuelve y le mete la cabeza. Y vuelve y lo saca. Y le vuelve y le mete la cabeza. Y después le dice: ¿qué sentías cuando te estabas ahogando? Pastor, me estaba ahogando, quería salir. Y dice: con esa misma ansiedad tienes que desear el Espíritu Santo en tu vida. Porque no lo estamos deseando. Ay, el Espíritu Santo es mi amigo, y de pronto nos sentimos muy emocional, muy bonito aquí, ya alabamos y levantamos la mano. Pero recuerda algo, el Espíritu Santo nos da calor. El Espíritu Santo es fuego. Y así como este hombre muere, les hice el spoiler, muere por causa del frío, por creer en sus propias capacidades, muchos estamos muriendo porque queremos hacer las cosas a nuestras maneras. Nuestros hogares queremos guiarlos a nuestra manera. No permitimos que el Espíritu Santo entre en él. Nuestra vida, nuestro crecimiento espiritual está estancado muchas veces. ¿Por qué? Porque no dejamos que el Espíritu Santo muera en nuestras vidas. Nuestras relaciones interpersonales están fallando y todo nos ofende, todo nos duele, todo nos molesta, todo nos afecta. Porque necesitamos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Entonces, cuando el Espíritu Santo está en mí, yo cuido mi corazón, pero cuido el corazón de mi hermano. Amén. Porque estoy apercibido. Porque el fuego del Señor está en mí. Entonces, este hombre
construyó un fuego bajo un árbol. Tomó una decisión incorrecta. ¿Cuántos hemos tomado decisiones incorrectas en nuestra vida? Porque muchas veces creemos, no, es que yo tengo experiencia. No, es que ya esto yo lo sé. No, es que esto... Y sabes, y después nos pasa como a este varón, nos cae todo como un hielo encima. Amén. Y entonces, este hombre tomó una mala decisión y muchos cristianos hoy estamos haciendo de nuestras vidas y nos estamos colocando en lugares que son como tierras movedizas. Porque estamos bajo nuestro sentir. Ojo. Es el Espíritu Santo el que nos va a guiar. Y cuando comienzo a pedirle el fuego del Espíritu Santo a mi vida, voy a entender que el Señor me ama. Ojo, vamos a Juan capítulo 13, versículo 23. ¿Qué nos dice? Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Amén. ¿Sabes? Cuando el fuego del Espíritu Santo está en nuestro corazón, nos sentimos amados. Amén. Y entonces colocamos nuestro cuerpo, nuestros oídos al lado del corazón de Jesús, así como hacía Juan. Fíjense algo, este hombre supo en todo momento que Dios lo amaba, que Jesús lo amaba. ¿Cuántos de nosotros muchas veces hemos sentido que el Señor se ha olvidado de nosotros? No nos hemos sentido amados. Sentimos que a un hermano, a otro le resultan las cosas, pero yo estoy dándole y siento que estoy bregando con las cosas, pero siento como que el Señor hiciera caso omiso a mis peticiones y no me siento amada por Él. Pero déjame decirte algo, el Señor nos ama. Amén. Tú y yo somos yeshiva. El Señor se deleita cuando nos ve. El Señor se deleita cuando tú y yo llegamos a su presencia. El Señor se deleita cuando tú y yo quebrantamos nuestro corazón delante de Él y le decimos, Señor, gracias porque me amaste, pero hoy, Señor, quiero decirte que mi corazón te entrego a ti. Amén. Y entonces el Señor nos está llamando a eso. ¿Y cómo lo hacemos? Tenemos que tener intimidad. Necesitamos intimidad con el Señor. Necesitamos que el fuego del Espíritu Santo llegue a nuestros corazones. Pero ojo, el Espíritu Santo no es ruido. El Espíritu Santo es intimidad. Y tenemos que tener intimidad con el Señor. Tenemos que buscar su cercanía, buscar su presencia, aprender a escuchar su voz, acercarnos a Él. Amén. Y entonces, cuando decimos, bueno, ¿y cómo voy a vivir yo como amado? Juan 21, 21. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Esto de pronto no sé si usted lo ha escuchado, pero yo lo he escuchado muchas veces. Cuando nosotros nos sentimos amados, a mí no me importa lo que haga el otro. Fíjate que el Señor iba a irse en este pasaje, Él se iba al cielo, ya se iba a ir y le está dando instrucciones a cada uno. Y entonces le está diciendo a Pedro, apacienta mis ovejas, y está hablando con Pedro y se está despidiendo y de pronto van pasando y ve a Juan y le dice, Señor, ¿y qué hay de este? ¿Sabes? Muchas veces estamos pendientes qué hace la otra persona, qué hace el otro. Mi relación es personal. Mi relación con el Señor se va a notar. Porque yo soy transformado. El fuego nos transforma. ¿Cuántos han puesto una barra de mantequilla al lado del fuego? Y enseguida se derrite, se transforma. Igual el fuego del Espíritu Santo va a cambiar nuestras vidas y va a transformar todo corazón endurecido en algo sensible. Amén. Y se va a dejar moldear porque la gloria siempre va a ser para el Señor. Amén. Juan no estaba preocupado ni qué le estaba diciendo el Señor a Pedro, ni al otro, ni al otro. Juan se sentía amado. Juan sabía que el Señor lo amaba profundamente y yo tengo que aprender a vivir sabiendo que Dios me ama, sabiendo que cada vez que yo me presento ante Él y pongo mi oración delante de Él, Él me escuchó y Él me ama. Amén. Y
Un testimonio que les voy a dar, de hecho les comento saludos del pastor a toda la iglesia. Un testimonio personal que les doy. Algo que el Señor ha puesto en mi corazón y ha sido que yo siempre me he sentido muy amada. Y sé que cada oración que le he pedido al Señor, el Señor me ha dado respuesta en su momento. Unas más rápido, otras han durado, otras llevan años, otras meses, otras en el instante. Pero hay una respuesta. Y tú y yo tenemos que aprender a sentirnos amados. Amén. Amados, y que papá nos está escuchando, que el Señor nos está escuchando y que frente a cualquier situación, Él está conmigo. Amén. Y entonces, cuando tú y yo entendemos esto, ¿qué pasa? Que no vamos a depender de nuestros propios méritos. No vamos a depender de nosotros, sino vamos a depender del amor de Dios en nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos han sentido eso en su vida? Amén. Entonces, es aquí cuando tú y yo vamos a saber que Dios nos ama tanto, que Dios nos cuida tanto y anda tan pendiente de nosotros que no vamos a tener méritos propios. Sí, el Señor me dio sabiduría, el Señor me dio destreza, el Señor nos hizo hermosos, somos bendecidos, pero siempre recuerda, todo lo que hagamos vamos a darle la gloria al Señor. Amén, porque Él nos ama de una manera sobrenatural, porque Él nos cuida, porque Él está pendiente de nosotros. Entonces ya no dependo de mis méritos, no dependo de mi fuerza, porque si dependo de mis fuerzas me puedo agotar, me puedo frustrar, porque muchas veces las cosas no van a ser como yo creo, como yo quiero. Entonces, yo no sé ustedes, pero en algún momento de mi vida yo quise guiar al Señor. No sé, de pronto, si usted no lo hizo, me firma la Biblia a la salida. Pero, entonces, Señor, haz esto y esto y esto y esto y esto y así y así. Hasta que un buen día entendí, Señor, sabes que esto es el deseo de mi corazón, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Amén. Y es aquí cuando tú y yo empezamos a cambiar. ¿Y sabes por qué? Porque el Espíritu Santo nos cambia las oraciones. El Espíritu Santo nos va corrigiendo y nos va guiando, nos va diciendo, ven acá, espérate un momentico. Aquí hay algo que tenemos que arreglar y nos va direccionando. Y eso es maravilloso cuando Él comienza a trabajar en nosotros. Entonces, es aquí cuando yo le pido al Espíritu Santo, Señor, haz tu obra en mí, Él comienza a trabajar, Él lo toma en serio. Amén. Pero recuerda algo también, dependencia y obediencia nos salvará. Cuando tú y yo ya dependemos del Señor y obedecemos al Señor, vamos a que nos va a salvar de problemas, nos va a salvar de malas decisiones, nos va a salvar de muchas cosas. Amén. Y entonces vemos aquí algo en la historia. Este varón del cuento de la historia muere. Pero este varón iba con un perro. Amén. Y entonces es aquí el instinto del hombre versus... Ojo, el instinto del perro versus el orgullo del hombre. El perro cogía y buscaba los lugares y fue buscando lugares en donde él podía actuar, donde podía moverse. Pero sabes una cosa, nosotros muchas veces estamos muy arraigados en nuestro orgullo, en nuestro yo sé, yo hago y nos volvemos carvajal. Yo lo hago todo, yo hago esto, yo hago lo otro, yo sé, así es y nos cuadriculamos y queremos que el Espíritu Santo esté metido en cubículos, pero los cubículos que nosotros le decimos y que esté ahí, que todo se haga como nosotros queremos, decimos y hacemos. Y es aquí donde tú y yo tenemos que romper nuestro orgullo y dejar que el Señor actúe. ¿Sabes? Este perro no tenía teología, pero discernía el peligro. Y sabes que tú y yo tenemos que discernir el peligro cuando el Espíritu Santo se va apagando en nosotros. El Señor nos está diciendo y nos está llamando, iglesia, a que haya fuego en nuestro corazón, a que busquemos su presencia. Amén. Vamos a Juan capítulo 10, 27. ¿Qué nos dice? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen.
Amén. Sabes, cuando el Espíritu Santo nos está guiando y nos está direccionando, tú y yo no necesitamos grandes señales. Tú y yo no necesitamos unas alarmas ni unos spoilers que nos estén así avisando, danger, danger. No. Vamos a oír el susurro de Dios. Vamos a discernir el peligro. Y vamos a llegar al lugar preciso, en el momento preciso, a la hora precisa, para ser cubiertos, protegidos y bendecidos por Dios. Amén. Y entonces, iglesia, el Señor nos está llamando en esta mañana y nos está diciendo, iglesia, yo quiero bendecirte. Iglesia, yo quiero que prospere. Iglesia, yo quiero que avance. Iglesia, yo quiero restaurar hogares, familias. Quiero bendecir tu ministerio. Quiero bendecir a los jóvenes. Quiero bendecir mi altar, mi adoración, pero necesito que estés prendido. Amén. Tenemos que anhelar el fuego del Espíritu Santo, porque solo Él va a tomar mis emociones. Amén. Solo Él va a transformar mi alma, mi cuerpo, mi espíritu. Solo Él me va a llenar de su presencia, y su fuego va a quitar todo lo que no sea del Señor en mi vida. Amén. ¿Cuántos lo creen? Y cuando vamos con el Espíritu Santo, recuerda algo, iglesia. El Espíritu Santo quiere bendecirte. Dile al que está a tu lado, el Espíritu Santo quiere bendecirte. Ahora dile, y a mí también me va a bendecir. Amén. Y entonces el Señor quiere que tú y yo entendamos algo. Es para este tiempo. Esta palabra es para usted y para mí. Amén. Esta palabra, no, aquel que no vino, el que no vino, el Señor le hablará. Él está hablando a usted y a mí que estamos aquí. Amén. Entonces el Espíritu Santo está diciendo, quiero cambiar tu vida hoy. Amén. A ti, iglesia, que me estás escuchando, quiero bendecirte hoy. Reciba la palabra. Espíritu Santo, despertemos. Iglesia, quiero bendecirte en todas las áreas hoy. Amén. Quiero que camines conmigo, que camines confiado hoy. Iglesia, el Señor nos está llamando. Amén. Nosotros no podemos tratar de controlar al Espíritu Santo y las situaciones. Así como este hombre creía que podía controlar la naturaleza, muchas veces nosotros creemos que si manejamos el timón de nuestra vida solo, vamos a hacer grandes cosas. Recuerda, de la mano de Dios, tú y yo todo lo podemos hacer. Anhela ese fuego del Espíritu Santo, y los hijos del Señor en esta hora tenemos que pedirle al Señor, Señor, transforma mi vida, que anhele tu presencia, amén, que anhele y que sienta que tú estás conmigo. Vamos a Proverbios capítulo 3 versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Amén. Y fíjate que la palabra nos está hablando, y dice, la palabra es como que llega como martillo, amén, llega hasta lo profundo de nuestros tuétanos. Y hoy el Señor a quien le está diciendo en esta mañana, fíjate en mí y no te apropies en tu propia prudencia. No sé quién tenga ahora, esté con dudas, que quiera tomar decisiones, que esté en ese plan, que le esté pidiendo sabiduría a Dios. Agarre, anote esta palabra y pida al Espíritu Santo, muéstrame. No es en mi fuerza, no soy yo, eres tú el que me va a guiar. Ordena los pasos a mi favor. Amén. Y el Señor quiere en esta hora, iglesia, que tú y yo volvamos nuestro corazón a Él. ¿Y cómo vuelvo mi corazón al Señor? Recuerda algo, las disciplinas espirituales. Tú y yo tenemos que tener tiempo de oración con el Señor. Tenemos que ayunar pidiendo la presencia del Señor. Tenemos que entender que fuimos llamados para adorar al Señor y tenemos que aprender a alabarle al Señor. Vea, no se preocupe. Si, no, lo que pasa es que yo no entono bien, no canto bien, no coordino, ¿sabes? El Espíritu Santo te va a guiar con eso. Cuando de aquí a que llegue la oración al suelo ya llegó perfecta. Amén. Entonces no se cohíba. Que no hay problema, el Espíritu Santo va a estar ahí guiando esa alabanza, perfeccionando. Pero ¿sabes qué? Si ten algo, que esa alabanza salga de tu corazón.
que esa adoración sea genuina y que la presencia de Dios comience a fluir y a transformar, ojo, tu vida. Porque muchas veces estamos esperando, ay, es que yo estoy esperando que el Señor transforme a mi esposo. No te preocupes por tu esposo, entrégaselo al Señor y preocúpate por tu crecimiento espiritual. No es que yo estoy esperando que mi papá, que mi mamá, que no. No. Es personal. Preocúpate por tu relación con el Señor. Amén. Pero hay algo, quiero que tengamos algo, y para los que anotan, el fuego del Espíritu Santo tiene un orden. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 30 al 32. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Amén. Hay algo aquí muy importante cuando el Señor le dice a Elías que vaya y que convoque al pueblo de Israel, y convocan y hacen 2 altares, un altar que era de Acera y de los dioses paganos, y donde estaban los sacerdotes la palabra había dicho, el profeta había dicho que aquel que descendiera fuego del cielo a ese altar era el de Dios verdadero. Amén. Y así fue, toda la tarde, todo el día estuvieron ahí los profetas de Baal y de Acera, y el fuego no encendió ese altar de ellos. Pero cuando viene el profeta, él acomoda el altar. Amén. Y entonces restaurar el altar, ¿qué significaba? Recuerda algo, el pueblo de Israel había estado tras dioses paganos. Amén. Y cuando nosotros hablamos de restaurar el altar, es nuestra vida. Tenemos que empezar, uno, por dejar el pecado, confesar nuestro pecado, arrepentirnos y dejarlo de lado. Amén. ¿Por qué? Porque es necesario que tú y yo saquemos eso. Para arreglar el altar tiene que tener un oxígeno, el altar tiene que respirar, porque el fuego debe respirar para estar encendido. Entonces hay que arrepentirse, uno, del pecado. Amén. Y restaurar ese primer amor. Hay muchos que de pronto han dicho: no, es que yo me he sentido triste, me he sentido abatido, me he sentido achicopalado. Déjame decirte algo: busca la presencia del Señor y restaura el altar. Amén. Pero también, ¿cómo lo restauro? Con oración, con ayuno, con palabra y con santidad. Entonces restauramos el altar, eso significa. Y vemos aquí algo, la otra parte: colocar las piedras. Elías colocó las piedras, 12 tribus, y las colocó. Cada tribu representaba los hijos de Jacob, cada piedra. Y es aquí donde las 12 tribus hacen una nación. Tú y yo estamos llamados a hacer ¿qué? Un cuerpo. Amén. Y tenemos que acomodarnos y estar en un orden y en unidad. Eso significaba esas 12 tribus. Unidad en el pueblo. Iglesia, unidad. Cuando el fuego del Espíritu Santo hace falta, trae división. Y tú y yo tenemos que tener claro que si algo me duele, me vuelve inconformista y me está haciendo ver a mi hermano como el enemigo en mi hogar, a mi esposo, y estoy viendo enemigos por todas partes enseguida, como dice la hermana Johanna, el spoiler, el escáner, enseguida comencemos a meternos. ¿Sabes qué, Señor? Me falta fuego, porque estoy viendo enemigos por todas partes. Algo está pasando y yo tengo que ver a los demás como tú los ves, amarlos como tú los amas. Ojo, no estoy diciendo que consintamos pecado, estoy diciendo que el Señor tiene que trabajar en nosotros y tenemos que dejar que Él comience a actuar. Y ojo, los primeros que tenemos que tomarnos el termómetro antes de poner el termómetro a los otros es ponernos el termómetro a nosotros mismos. ¿Cómo estoy yo? Amén. Entonces, eso, la unidad. Si usted ve que donde usted está hay división, hay pleito y usted ha sido protagonista de eso, pues tenemos que decir: aquí algo está pasando y soy yo. Yo me acuerdo que hace años
Una vez estaba hablando con Zoila y Zoila me estaba diciendo, Linda, no sé qué pasa, pero toda persona que llega a mi casa, que llega a trabajar en mi casa, me roban y me roban. Y entonces yo dándoles consejos de hombre le digo, no, Zoila, pero entonces tiene que poner cámaras, tiene que poner no sé qué. Le dije yo en ese momento y dice, no, Linda, hay un problema conmigo que tengo que arreglar con Dios. Y yo, wow. ¿Sabes? Hay problemas que tenemos que arreglar en nuestra vida. Si hay unas constantes en nuestra vida, tenemos que ver qué está pasando, Espíritu Santo. Muéstrame. Y cuando el Señor nos muestre, no nos hagamos lo de la oreja sorda. No, eso no es para mí, te equivocaste, Espíritu Santo. No. Muéstrame, porque estoy dispuesto a cambiar, a dejar que tú transformes mi vida. Amén. Número 3. Preparar el sacrificio. Vamos a Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Sabes, en el altar hay sacrificio. El sacrificio son nuestras emociones. La carne nos duele. ¿A cuántos no han tenido ganas de decirle a alguien alguna vez flor del fango y contestarle 3 más, pero el Espíritu Santo nos dice, cállate? Y uno se tiene que morderla, está bien, Espíritu Santo. No voy a decir nada, no voy a decir nada. La carne nos duele, eso es sacrificio que usted pone en el altar. Amén. ¿Cuántas veces usted ha querido hacer algo y el Señor le dice no? Los jóvenes de pronto les ha dicho, sus papás les han dicho, no vas a tal lugar y tenemos que decir, y de pronto dice, vete para el cuarto y cállate, y uno le toca. ¿Sabes? Tenemos que aprender que el Espíritu Santo nos va a cambiar, pero si tú y yo aceptamos. Porque muchas veces el Espíritu Santo nos está diciendo, cállate, no hagas esto, no cojas por aquí, nosotros lo dejamos de lado y hacemos lo que queremos. Amén. Entonces eso, cada vez que muero a mi carne porque quería bajarme de la cruz y dar con ella, pero digo, Señor, está bien, hazlo tú, haz lo que tú tengas que hacer, yo veré tu gloria. Usted ha puesto el sacrificio en el altar. Y dice, uy, pastora, pero si es así, yo voy a llenar ese altar. No importa, llénelo. Que el fuego arda, pero deje que el Señor lo transforme. Amén. Dejemos que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros. Amén. La carne quiere hacer su voluntad, no es el orgullo, quiere estar sobre los demás, pero tú y yo vamos a poner esa ofrenda en el altar del Señor para que el fuego del Espíritu haga lo suyo. Amén. Y el agua, cuando viene y echan el agua a este altar, eso es fe. Representa esa fe. Lo que parece imposible. Wow. Un altar lleno de agua y que venga el fuego. Esa agua es la fe. Cuando tú y yo tenemos fe de que Dios va a actuar en nosotros. Cuando tú y yo tenemos fe que aquello que parece imposible en mi vida, en mi familia, lo que parecía imposible es posible para Dios. Amén. Entonces yo creo y me agarro de la palabra del Señor. Vamos a Efesios 5:26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Amén. ¿Sabes? Necesitamos leer la palabra. Porque para poder tener fe necesitamos agarrarnos y afirmarnos en las promesas de Dios. ¿Qué tiene Dios para mí hoy? Padre, ¿qué me vas a decir hoy? Muchas veces hacemos unas oraciones y son unos monólogos. Padre, esto y esto y esto y esto. Pim, pam, adiós Jesús, amén. Dejaste que el Señor te hablara. ¿Tuviste tu tiempo personal con Él? ¿Lo escuchaste? ¿Leíste la palabra? Yo me acuerdo una amiga que de pronto llegué en ese momento y me estaba diciendo, estoy brava con el Señor. No sé cuántos de ustedes habrán dicho así.
Estoy brava con el Señor. Y yo, ajá, ¿y eso qué pasó? Imagínate que me cogieron y me embargaron porque le serví de fiador a Julanito y Menganito y le estoy diciendo al Señor que me ayude a salir de ese problema. Y cuando abro la palabra me dice, no sirvas de fiador. Entonces, muchas veces nosotros no escuchamos al Señor. Ojo. Y nuestro corazón altivo se enoja con el Señor cuando Él nos corrige. Y es aquí, bueno, ya me la embarré, ya tuve el problema, ya estoy en esta circunstancia, el Señor me habla con la palabra, me dice que no sirve. Sí, Señor, ya te escuché, ya lo entendí. Ahora, porfa, ayúdame a salir del problema. Bajemos la guardia, pero entonces muchas veces nos ponemos y nos exaltamos. Y nos ponemos como el alcázar. Es que Dios no es tu mandadero. Dios es nuestro Padre que nos corrige. Ojo, Dios no es abuelo de nadie. El abuelo alcahuetea. El papá corrige. Amén. Entonces, cuando usted de pronto le dejó al niño, a la niña, al abuelo, y viene con malas costumbres, no se enoje. El abuelo alcahuetea. Usted es el que tiene que corregir a su hijo. Amén. Entonces no se moleste con los abuelos, porque para eso están los abuelos, para alcahuetear a los nietos. Pero los padres deben corregir. Amén. Entonces Dios es nuestro Padre y nos va a corregir. Y cuando hagamos algo mal, ¿qué es lo primero que nos va a decir? Nos muestra el pecado y tú y yo tenemos que decir, ¿sabes qué, Señor? Perdón. Se baja. No se suba como se baja. Señor, perdóname, sí, hice esto mal y esto, pero ahora en tu infinita misericordia, ayúdame a salir del problema. Amén. Entonces, entendemos esta parte. Y entonces dice, y vino el fuego. Ojo, el fuego viene cuando está en orden. Por eso cayó el fuego. Entonces el fuego representa esa aprobación de Dios. Amén. Y vamos a ser llenos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo va a obrar a través de nosotros. Y van a haber milagros en nuestra vida. ¿Por qué? Porque tú y yo hemos ordenado el altar. Y vamos a ver resultados cuando tú y yo nos permitimos ver que ese fuego entre a nuestras vidas y transforme. En 1966 en Londres había la peste bubónica. Y entonces dicen la historia que de pronto algún ángel puyó una vaca y esta vaca pateó en el establo y habían una lámpara de esas de fuego y de esas cosas y todo eso se derramó y se comenzó a quemar Londres. Se comenzó a quemar todo, edificios y todo, y el fuego corrió por las ducterías y por todos los ductos, por todas las alcantarillas, y empezó a quemarse todo. Y la peste había sido por causa de las ratas de las alcantarillas que tenían unas plagas, y por eso se había propagado toda la peste. Y dice que una vez de esto murieron todos esos animalitos con su peste. Y había muerto antes mucha gente. Dice que todo quedó devastado. Pero la peste se quemó. Tú y yo tenemos que dejar que el fuego del Espíritu Santo comience a quemar esas cosas que están impidiendo que avancemos. Que están impidiendo que tú y yo crezcamos. Que están impidiendo que tú y yo le demos una adoración al Señor en espíritu y en verdad. Que están impidiendo que tú y yo le sirvamos al Señor con gozo, con alegría. Que están impidiendo que tú y yo miramos a Cristo en nosotros y empecemos a mirar los defectos y los problemas de otros. Necesitamos el Espíritu Santo para que vaya quemando toda esa plaga que ha estado en nuestra vida, las iniquidades que han venido desde nuestros antepasados y que han llenado nuestra vida. Y decirle al Señor, Señor, ¿sabes qué? Necesito que obres en mí. Quémame con tu fuego, quema todo eso que está impidiendo mi relación contigo. Y ayúdame, cámbiame, ayúdame a ser diferente para que todo mi servicio y mi vida dé la honra a ti. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Y vamos a decirle en esta mañana al Señor, tú que nos estás escuchando, que es primera vez que vienes.
Dice, yo tengo muchas cosas en mi vida que arreglar. Yo necesito que Dios haga una intervención sobrenatural. Yo necesito un cambio. Déjame decirte algo. Con Cristo Jesús tenemos el cambio. Él fue el que murió en la cruz por nuestros pecados, por nuestras iniquidades. Fue aquel que hecho hombre se entregó por amor a nosotros. Murió en la cruz y resucitó. Y al tercer día resucitó de entre los muertos y está sentado a la diestra del Padre. Cuando tú y yo entendemos esto, decimos, Señor, te entrego mi vida. Algo pasa. Te invito a que hagamos esta oración, iglesia. Te pido que me apoyes y aquellos que están mirándonos ahora en pantalla, dile, amado Dios, aquí estoy, Señor. Señor, en esta hora te acepto, Jesús, como mi Salvador. Te pido que me transformes, que me cambies, que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Señor, hoy reconozco que me amas, que soy tu hijo, que soy tu hija. Y te pido que hagas tu obra perfecta en mí. Señor, no te detengas en lo que vas a hacer en mi vida. Transfórmame, Señor. Lléname de tu presencia. Guíame, oriéntame y anota mi nombre en el libro de la vida, que nunca sea borrado. Ayúdame a permanecer fiel, firme y constante en ti y en constante crecimiento para gloria y honra de tu santo nombre. Ahí donde estás, dile, Señor, aquí estoy. Iglesia, si tú sientes, Señor, necesito que el fuego de tu espíritu me llene. Señor, me he sentido cansado, he estado trabajando a medio motor. Señor, esa pasión que tenía por ti, Señor, o por las almas la he dejado. Ya no le hablo a las personas de ti, Señor. Vas al altar, no mires al que está al lado, dile, Señor, aquí estoy. Hoy, Señor, entrego todo mi orgullo, Señor, todo mi racionamiento, porque muchas veces pongo todo y pongo razonamiento. No, esto es por esto y esto es por lo otro. Cuando lo único cierto es que el Espíritu Santo tiene que arder en mi corazón, Señor. Señor, hoy, Señor, te doy gracias. Señor, no quiero ser como esta historia, Señor, de este hombre, que el hielo cae encima. No, no, no. Yo no quiero ser frío, Señor. Yo quiero que tu fuego, Señor, esté en mi corazón. Yo quiero recostar mi cabeza a tu pecho, escuchar tu palabra. Quiero sentir tu latir. Quiero sentir tu presencia. Señor, quiero sentir tu ternura, Señor, en mí, Señor. Padre, en esta hora, Señor, te alabo, alábale ahí, dile, Señor, quiero más de ti, quiero más de tu presencia. Transforma mi vida, quita lo que no sea tuyo. Toma control de mi temperamento, de mis emociones, toda ira, enojo, obstinación, prepotencia, orgullo, Señor. Todo aquello que impide el fluir, Señor, de tu Espíritu en mí, hoy, Señor, lo presento en este altar, Señor. Derrama de tu fuego, Señor. Derrama de tu presencia, Señor, en mi vida. Derrama de tu fuego en mi casa. Derrama de tu fuego en mi familia, en mis hijos. Derrama de tu fuego en mi vida, en la vida de mi esposo, de las personas que me rodean. Derrama de tu fuego en el altar, en el lugar donde estoy, Señor. Que tu fuego, Señor, esté con poder, Señor, porque solo cuando tu fuego está, hay, Señor, gloria, hay presencia, hay cabot, Señor. Aquí estoy, Señor. Te necesito, Espíritu Santo. Hoy pongo en el altar todo orgullo, Señor. Hoy pongo en el altar todo racionamiento y toda lógica humana. Y te pido, Señor, que me des lo que viene, el discernimiento de tu Espíritu Santo. Señor, dame de tu sabiduría. Dame de tu fuego, Señor, y oriéntame en todo lo que hagas, Señor. Quita toda frialdad, Señor. Si mi corazón, Señor, y mi vida, Señor, ha estado como un témpano de hielo, Señor, hoy
Hoy, Señor, quiero que me llenes con tu fuego, Señor. Anhelo tu presencia, Dios Trino. Espíritu Santo, muévete con poder en mi vida, Señor. Entrego, Señor, mis emociones. Entrego mi servicio. Entrego mi sitio de trabajo. Entrego mi hogar. Lo que hago a diario y lo presento delante de ti, Señor. Que cada vez que haga algo, Señor, aún en mi casa, las actividades diarias, Señor, las haga lleno de tu presencia. Porque cuando tú estás hay amor, no hay cansancio, hay bendición, hay gozo, hay gratitud. Señor, necesitamos este fuego en tu casa. Necesitamos este fuego en nuestra vida. Necesitamos tu presencia. Ahí donde estás, alábale, alábale. Dile, Señor, aquí estoy. Haz tu obra en mí, Señor. Que no te detengas, Espíritu Santo. No te detengas. Si tienes lucha, si has estado peleando con circunstancias a tu entorno, dile al Espíritu Santo, lléname. Lléname, porque donde tú estás el enemigo huye. Necesito que las obras de las tinieblas huyan, porque tu presencia se irradia en mi vida, Espíritu Santo. Alábale ahí y adórale. Dile, Señor, gracias. Gracias, gracias. El Señor te dice, iglesia, tengo grandes cosas para ti. Voy a bendecir cada hogar, cada familia. Voy a bendecir a tus hijos. Voy a bendecir a los que te rodean. Pero busca mi presencia, te dice el Señor. Alábame, te dice el Señor. Adórame. Y tengo un corazón agradecido en todo momento para que mi gloria descienda como fuego en tu vida, te dice el Señor, iglesia. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Espíritu Santo, gracias, Dios Trino. Gracias, Señor, ahí donde estás, dale gracias. Dile, Señor, gracias porque esta semana es una semana que hiciste para bendecir mi casa, para bendecir mi familia, para bendecir mi vida, para bendecir a los míos, para bendecir a los que me rodean. Gracias porque esta es una semana donde veré tu gloria, una semana de buenas nuevas, una semana de tu presencia que arde como fuego y que trae a mi vida gozo, alegría, contentamiento en el nombre poderoso de Jesús. Mi alma te adora y te alaba, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. La bendición de Dios sea sobre su casa. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Ahí donde estás, dale un fuerte aplauso al Señor. Y dile al Espíritu Santo, gracias. Salúdense unos a otros. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, llene vuestros hogares.